about photography of freshwater fishes. The previous meeting, I imagine they have been very interesting due to time availability and time difference. I have only attended a couple of them, and I have found them wonderful. So I have the difficult task of closing this cycle of presentation after showing such a high level of my colleagues. However, I apologize because my English is not good. So I will give my presentation in Spanish very slowly so that the Zoom translation system can do a decent job. Before starting, I would like to tell you a brief story, which is related to the photo on this slide, which shows the mouth of a very interesting fish, and which brings to mind one of the most difficult moments of my life. In 2019, I was part of an expedition to the Vaupés River, a wonderful place in the middle of Amazon rainforest on the border between Colombia and Brazil. Despite the ecological findings made in despite the ecological findings made in the early days, many photographs of fishes and even possible new species to be described, a tragedy occurred after our boat was wrecked in one of these rapids with the tragic death of my mentor, friend, and colleague, Javier Maldonado. This photograph brings back memories of the fateful day, because they were the last photos I took before boarding. However, the story that I also want to highlight is that getting a photograph of a species like this is extremely difficult. Also, getting a photograph of live specimen of a species like this was very difficult, not only because of the conditions of the place where we were in the middle of Amazon jungle, without the comforts of civilization, but because of difficulty of capturing them. The three related genera, Synophthalmus, Sartor, and Neithodolus in the photo, are notoriously rare in museum collections, and therefore there are few records of living specimens. That is because they live in places that are notoriously hard to sample, were running through fields of boulders. The only way to effectively sample such as habitats is with fish poisons like rotenone or highly skilled ornamental fishermen who use small nets to trap fish in rocky crevices. After a few days in the field, my colleagues and I tried to use
different methods of catching fish. However, we were not very effective in the less accessible places of the rapids. However, a small indigenous girl from the place where we were camping, in a matter of a few minutes, managed to capture several species, including Nithodolus videns. The foregoing shows that the ancestral knowledge of the communities settled in our days is very important, but also essential for maintenance of this ecosystem that are increasingly impacted by human pressure. Okay, to continue in Spanish. Mi presentación la voy a dividir en 6 partes. Esencialmente vamos a hablar de hacer una introducción inicial respecto a este tema. Posteriormente hablaré un poco acerca de avances en fotografía que soportan la taxonomía, para después adentrarnos hacia la fotografía de peces utilizando acuarios o fototanques. Les hablaré también, además de este sistema Photofish que diseñamos hace un par de años y que lo publicamos, y posteriormente estaré hablando del proyecto Catfish para finalizar con algunas conclusiones y puntos importantes que quizás tal vez pueden ser de mucho interés. En esta presentación trataré de explicar un poco todas estas experiencias que hemos tenido en campo, experiencias que han sido muy valiosas, que se han dado durante ya más de 20 años y que espero poder compartirlas con todos ustedes. Bien, para hablar un poco de la fotografía de peces de agua dulce, tengo que remitirme un poco a lo que significa un poco la fotografía para todos nosotros. Y en ese sentido, realmente el descubrimiento de la fotografía por Nicéphore Niepce y su posterior perfeccionamiento y comercialización por Louis Daguerre concuerda con el espíritu de la revolución científica e industrial que en determinado momento se dio en Europa, ya que descubrieron los procedimientos fotoquímicos con los que pretendían representar con la ayuda de la cámara oscura y de manera realmente precisa y rápida aspectos de una realidad que implicaba no intervenir con ningún procedimiento y habilidades artesanales, sino era netamente una característica de la producción industrial. Así que ustedes aquí en pantalla pueden ver esta primera imagen conseguida por Niepce desde la ventana de Legras y posteriormente una de las vistas tomadas por Daguerre en el Templo del Boulevard en París en 1838. Y allí ya comienza toda una revolución en un sentido muy interesante, y es una revolución científica también. Ahora bien, hoy en día la fotografía constituye un apoyo muy importante para la investigación, es decir, es una poderosa herramienta de investigación y de divulgación científica. Sin duda, la fotografía científica es una disciplina que ha llamado mucho la atención y por eso, cuando, por ejemplo, vemos concursos fotográficos como este concurso del Royal Society Science Photographer of the Year
of the Year, que se compone de una gran cantidad en los ganadores o personas que de una u otra manera fueron destacados en este concurso, se compone de imágenes muy llamativas que merece la pena obviamente admirar y revisar, porque no son simplemente imágenes atractivas, sino que enseñan unas historias muy importantes de la exploración y la aplicación de la ciencia. Entonces, como ustedes pueden ver acá, diversas imágenes, como por ejemplo esta, que es una ortofoto conseguida con más de 15,000 imágenes geoetiquetadas y organizadas para poder mostrar de manera muy interesante un barco que fue hundido ya hace algún tiempo, en 1941. Otras imágenes significativas, por ejemplo, son estas que de una u otra manera muestran una señal geográfica del polo norte que sobresale en el hielo y que de una u otra manera evidencia los profundos cambios que están ocurriendo en nuestro planeta asociados al cambio climático, un cambio climático que cada vez es más evidente y que profundiza nuestra preocupación como científicos interesados en hacer que sea realmente un mundo sostenible. Pero también hay otras imágenes que de una u otra manera pueden mostrar de manera muy cuidadosa cómo es que algunos científicos trabajan con vértebras de fósiles de dinosaurios. En esta imagen, una fotografía de Nuno Perestrello, que de una u otra manera evidencia la importancia del registro fotográfico para cualquiera de las actividades que realizamos como científicos. O, por ejemplo, una malla que ha quedado enredada en este cetáceo, en este cachalote, y que de una manera u otra demuestra el gran impacto que tenemos nosotros como humanos en la vida que tiene este hermoso planeta. De manera que el rol de la fotografía en la ciencia y en la biología particularmente ha variado ampliamente. La fotografía nos ayuda a entender el impacto de la ciencia en nuestra vida cotidiana y sirve para registrar y explicar problemas globales y eventos científicos. Yo consideraría de manera muy personal que la imagen o una de las imágenes que revolucionó el mundo de las ciencias fue la fotografía de Rosalind Franklin. Como ustedes bien saben, Rosalind Franklin aportó eh, con, con todo su conocimiento al desarrollo y al descubrimiento de la molécula de DNA por Watson y Crick. Sin embargo, como ya sabemos, no se le dio el crédito que realmente debería tener y debió ser incluida en este premio Nobel. Pero esta fotografía, la fotografía número 51 del DNA, realmente constituyó un hito, dado que a partir del descubrimiento de la molécula de la doble hélice, muchos avances científicos fueron los que permitieron que se diera la revolución a nivel de la biología, en la biología moderna, en la biología que conocemos hoy en día. De manera que es importante hablar aquí de los avances en fotografía que soportan, obviamente, la taxonomía. ¿Por qué es importante? Porque el reconocimiento visual de especímenes individuales ha sido esencial para el descubrimiento científico en muchos campos de la biología, incluyendo la ictiología. Por lo tanto, hay una necesidad de tener datos visuales de alta calidad que permitan abrir todo un mundo de posibilidades a biólogos, a naturalistas, para que puedan hacer pues contribuciones muy importantes a la taxonomía. No obstante, con varias controversias
controversias que se ven reflejadas en varios artículos publicados, uno que fue publicado por Minter, en donde hablaba de unos métodos, digamos que alternativos para describir especies utilizando fotografías sin tener en cuenta el voucher de los especímenes. Claramente esto generó una gran controversia en el mundo científico debido a que en un gran número de personas este tipo de aproximaciones no es aceptable. Pero al margen de estas discusiones y estas controversias que se pueden generar, es indiscutible que el uso de las imágenes digitales en taxonomía realmente tiene un impacto profundo. Es decir, la fotografía nos ha permitido tener un entendimiento de la anatomía usando una amplia variedad de técnicas asociadas. Por ejemplo, la microscopía electrónica de barrido nos lo mostraba Kevin Conway hace un par de charlas con su magnífica presentación, en donde mostraba detalles ultraestructurales de Xylorhynchus, de un grupo de especies muy interesante con unas variaciones morfológicas realmente impresionantes. Y obviamente ha tenido un impacto muy importante en la fotoidentificación, particularmente de algunos grupos taxonómicos animales, por ejemplo, en cetáceos. Y evidentemente soporta en gran parte nuestras publicaciones cuando se utiliza de manera detallada, por ejemplo, en el trabajo asociado a la descripción de nuevas especies, en donde es posible hacer fotografías en detalle de muchas estructuras, particularmente óseas, o hacer fotografías de los ejemplares en vivo, de lo cual es el centro de esta presentación. Y más recientemente se siguen desarrollando nuevas técnicas, técnicas muy similares a las diafanizaciones o transparentaciones que mostraba en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en 2019, Leo Smith de la Universidad de Kansas, junto con otros investigadores, publicaba una nueva técnica que de una u otra manera permitía a los investigadores embeber los huesos de diferentes vertebrados en un mix de gelatina y glicerina, lo cual le permitía pues mantener la estructura de los organismos en cuanto a los esqueletos y al parecer da unos resultados muy interesantes al posicionar los organismos de una manera particular que de una u otra manera las diafanizaciones tradicionales no lo permiten. Entonces, esto permite colocar los huesos de manera muy cuidadosa en unas posiciones muy particulares y esto es realmente valioso para los estudios científicos. Sin embargo, cuando nosotros revisamos los hitos en el desarrollo de la fotografía, desde esa primera fotografía conseguida por Daguerre y Nips, hasta lo que tenemos hoy en día con la democratización de la fotografía a través de nuestros celulares o teléfonos celulares, pues han pasado muchas cosas. Sin embargo, hay tres hitos importantes que tal vez se generaron en la última década y tienen que ver con que la fotografía digital cambió la percepción de la imagen. Y cambió la percepción de la imagen porque ya era posible tener de manera inmediata imágenes sin esperar a un revelado. Esa inmediatez generó otros hitos importantes, como la necesidad de compartir prácticamente nuestra vida diaria a través de las redes sociales y obviamente la fotografía vino acompañando una gran cantidad de eventos importantes y descubrimientos asociados a la ciencia. Para que ustedes tengan una idea, en 2020 se considera que a nivel mundial las personas tomamos 1.4 trillones de fotos.
Eso es obviamente una cifra supremamente alta. Y se calcula que para el 2022 habremos alcanzado, se habrán tomado 1.56 trillones de fotografías. Eso de una u otra manera enmarca lo que fue esta revolución en términos de la fotografía digital y que hoy en día se ve soportada por las redes sociales, pero por algo que ha venido ya incorporado desde hace varios años y es la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas, machine learning. Eso es realmente importante. Y tal ha sido el impacto que hoy en día, pues muchas aplicaciones se han generado para poder conectar a las personas a través de su teléfono con la naturaleza. Nunca se había visto en la historia de la Tierra esta democratización de la fotografía asociada a la biología. Y de una u otra manera, esto responde a muchas de las nuevos ejercicios que se realizan las personas en ciencia ciudadana. Y realmente esto importa. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido la oportunidad de cada vez más llegar a un público más amplio y mostrar la gran diversidad que tenemos. Ahora, otra cosa es si el impacto que queremos tener es el apropiado, pero de una u otra manera esto ha generado incluso una gran cantidad de dividendos asociados, por ejemplo, al turismo de la naturaleza. Es claro que hay grupos biológicos que de una u otra manera tienen una mayor atención, son mucho más carismáticos, probablemente más vistosos, son fáciles de ver en la naturaleza y, por ejemplo, aves, incluso las plantas, tienen aplicaciones que hoy en día se utilizan mucho para ejercicios de ciencia ciudadana. Y por lo tanto, la inteligencia artificial ha incrementado, digamos que, las posibilidades en la era digital. Hoy en día es posible realizar interpretación de imágenes, en donde se puede analizar, por ejemplo, el contenido de los objetos y su localización. Es posible tener interacción con los objetos. Por ejemplo, es posible incluso tener imágenes para generar bocetos o para generar estilos de imágenes completamente diferentes, o incluso ya hay aplicaciones en donde tenemos la oportunidad de hacer o realizar un dibujo y a través de inteligencia artificial eh, eh, poder crear una fotografía de un lugar que probablemente no existe o crear un rostro de una persona que no existe. Además de la optimización de las fotos con, bueno, mi cara no es tan perfecta, aquí tiene toda la optimización que se le hace a una selfie y que ustedes saben hay una gran cantidad de filtros que ayudan a eso e incluso se pueden utilizar algunos aditamentos asociados a las cámaras, algunos dispositivos que permiten mejorar la fotografía. Se pueden tomar muchas imágenes en pocos segundos y puede haber incluso mejoras en las imágenes utilizando ciertos dispositivos. Esto llega a tal punto que por inteligencia artificial hoy tenemos en muchas cámaras, las más recientes en el mercado, el seguimiento de enfoque al ojo. Entonces, obviamente dirigido a organismos como las aves. Mamíferos, funciona bastante bien. La pregunta es si en peces funciona. Les puedo decir que aún no, es decir, los peces todavía no generan ese interés como para que se hayan diseñado todavía bases de datos que permitan generar el seguimiento del enfoque al ojo. Aunque en mis pruebas, como ustedes lo pueden observar ahí, las cámaras en ocasiones pueden tener algún reconocimiento de los ojos en peces. ¿Cuándo tardará esto en llegar para otros organismos? Realmente no lo sé, pero mientras tanto haremos 1000 fotografías
para poder obtener una fotografía con un ojo adecuadamente enfocado. De manera que entramos en el próximo ítem, que tiene que ver con la fotografía de peces en acuarios o en fototanques. El sueño de cualquier fotógrafo, yo creo que sería fotógrafo submarino o subacuático, fotógrafo subacuático, sería tener un río, un estanque o un arroyo con estas características. En este caso, un tributario del río Orinoco en Colombia, con una gran cantidad de especies y un agua completamente transparente. Sin embargo, esto no es posible en todos los casos. Son muy pocos los ríos que permiten este tipo de transparencia en el agua. De manera que hay muchas restricciones para la fotografía de peces en estado silvestre, en el campo. La primera, obviamente, tiene que ver con la claridad del agua. La segunda tiene que ver con el alto costo de los equipos que se utilizan en subacuáticos. Incluso una sencilla funda protectora para una cámara que no tiene la posibilidad de ser sumergida varios metros, tiene un costo relativo que es importante. Además, el desarrollo de la técnica fotográfica en subacuática no es sencilla y requiere un gran entrenamiento. Acá observamos a mi amigo, el fotógrafo subacuático Iván Mikolji, venezolano, que es un especialista en este tipo de fotografías, precisamente en esta charca que les mostraba anteriormente. De manera que la mayoría de las especies encontradas en las aguas, pues de peces, están en aguas con cierto grado de turbidez, y esto pues genera un inconveniente. Por lo tanto, la alternativa son los fototanques. Suponiendo que el agua la claridad del agua no sea un problema, entre comillas, en este caso el costo del equipo disminuye. Es posible hacer fotografías con fototanques o acuarios con un equipo, digamos, que no tan costoso. La técnica fotográfica puede ser desarrollada por el usuario en muy corto tiempo. Numerosas especies pues están disponibles para fotografiar. ¿De qué depende esto? Bueno, de que podamos capturar estas especies. Porque los peces tienen esa particularidad, y es que no es como un ave, no es como un insecto, que puedo hacer fotografías en la naturaleza directamente sin intervención. En el caso de los peces, requiero capturarlos, y eso supone una tarea mucho más compleja desde este punto de vista. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta a la hora de hacer fotografía de peces en acuarios? No siempre se cuenta con todos los conforts de la civilización, la disponibilidad de agua, la electricidad. Entonces puede surgir problemas. En este caso, en lugares como los que me encuentro acá en Colombia, en el Neotrópico, existen todavía lugares inexplorados. La Amazonía, la Orinoquía, representan lugares o hay lugares en donde todavía algunos científicos no han puesto su primer pie. Y eso obedece a situaciones particulares de nuestro país, asociados a la parte social, pero también asociados a las comunicaciones. Entonces, llegar a algunos lugares es muy complejo, tardan varias horas o muchos días, y no se cuentan con todos los confort de la civilización. Otro de los problemas tiene que ver con que no todos los equipos o fototanques son apropiados. Hay varias opciones. El fototanque típico, que es un cubo, pero de una u otra manera vamos a ver las problemáticas que tienen ellos. El peso y el volumen del equipo también puede ser un dolor de cabeza, porque puede generar algunos problemas a la hora del transporte, y en ciertas condiciones
es difícil fotografiar peces, incluso en expediciones dedicadas a buscar peces. ¿Por qué razón? Porque las expediciones se enfocan en la parte ictiológica y no en la fotografía. Muchas veces, por el tiempo, se hacen las expediciones, se hacen las capturas, se toman los tejidos, se hacen todos los análisis, pero no hay tiempo para la fotografía. Entonces, el tiempo es muy reducido para poder hacer fotografías. Ahora bien, el desarrollo de la fotografía en acuarios tiene una historia amplia que comienza en 1978 con Goodbread y Occhioroso, con el desarrollo de algunos aparatos para fotografiar pequeños peces. Posteriormente, el desarrollo de Horn con algunas diseños que permitían tener algún aparato con cierta portabilidad para fotografiar peces. Más adelante se propusieron otros sistemas que permitían hacer fotografías de peces y aparatos que permitían inmovilizar los peces. Tal vez uno de los mayores problemas en fotografía de peces en acuario, dado que los peces siempre están en movimiento. Y se han encontrado varias alternativas que de una u otra manera permiten tener el pez, ya sea un pez que esté anestesiado o un pez que esté recién sacrificado y en donde sea posible hacer algún tipo de manipulación de los peces para poder hacer las fotografías, incluso utilizando algunos escáneres que se propusieron. Y más recientemente tenemos muchos de los trabajos y las publicaciones que ha hecho Mark Savage en torno a la fotografía de peces, particularmente utilizando peces anestesiados y utilizando luz ambiental para poder hacer estas fotografías. Y obviamente hay una gran cantidad de personas y ictiólogos destacados, fotógrafos, que han hecho contribuciones significativas a la fotografía de peces en acuario. Tenemos a Mark, a Nathan Lujan y a Dante Fenoli. En fotografía de peces, entonces, ocurre algo similar a lo que ocurre en otros tipos de fotografía, y es la aplicación de muchas de las técnicas utilizadas, particularmente en fotografía, en macrofotografía, que tienen que ver con el tipo de lente que se utilice en la cámara. Tiene que ver también con las condiciones básicas de la fotografía, como lo son la apertura del diafragma, la velocidad de disparo y la sensibilidad ISO. Y en el caso de la apertura del diafragma es muy importante porque habrá una zona que estará a foco dependiendo de la apertura del diafragma que utilice. Entonces, esa apertura del diafragma es muy importante para aumentar el rango de foco bajo ciertas condiciones. Y tendrá que ver mucho con la posición del pez, con las características que tenga el pez en sí mismo y también con la cantidad de agua que haya delante del pez. Sabemos que si hay una gran cantidad de agua, las fotografías pueden llegar a salir borrosas, pero si hay una pequeña cantidad de agua, las fotografías pueden llegar a salir mucho más nítidas. Hay otras dificultades, obviamente. El tamaño de los peces y la forma. Hay peces de unos pocos milímetros, hay peces muy grandes, de varios metros, y suponen muchos retos para poder hacer estas fotografías. El otro tiene que ver con la artificialidad del set en el fototanque. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que en muchos acuarios, o en los comienzos al menos de la fotografía de peces en acuario, muchas personas utilizaban rocas, ambientaban el acuario, pero esa ambientación era artificial. No correspondía con las características ecológicas del pez ni los lugares donde vivía. El hecho de tener que anestesiar o sacrificar algunos peces para poder fotografiarlos, al menos sin que pierdan la coloración, también supone otro reto. Y bueno, muchas veces el pez quedaba
unido al vidrio del acuario, y esto generaba problemas asociados a la imagen resultante final. Y algo que siempre ocurría y que particularmente me ocurrió mucho durante mucho tiempo al inicio, era que después de una expedición o después de un viaje a una expedición científica de 10 horas, 2 días o 3 días, el acuario era roto. Y eso era un problema porque no era posible hacer las fotografías de los peces en viajes muy largos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue darnos a la tarea en 2016 de revisar, en virtud de todas estas problemáticas, las bases de datos como Fishbase, para poder entender un poco qué era lo que ocurría con las imágenes que estaban disponibles en la web. Y encontramos que las especies en 3 grandes órdenes como siluriformes, caraciformes y gimnotiformes, que tenían o que contaban con imágenes vivas, era realmente reducido, eran muy pocas. Pero además, muchas de estas imágenes eran imágenes borrosas, imágenes con diferentes fondos, en diferentes contextos, y no había una estandarización. De manera que muchas de estas imágenes taxonómicamente no eran informativas. Y viendo esta necesidad en torno a esto, pues nosotros veíamos que a pesar de que había un avance de la fotografía digital, había mucha heterogeneidad en las imágenes disponibles de peces vivos. Entonces, o peces muertos. Entonces tenemos desde imágenes en donde se muestra el calibrador, imágenes en algunos acuarios ambientados, con fondos de plantas terrestres, por ejemplo, o con fondos naturales, o con la mano, simplemente. Y eso, obviamente, de una u otra manera, pierde un poco interés, no solo por la comunidad en general, sino que son fotografías que tal vez no tienen o no jugarían un papel muy importante desde el punto de vista visual para una publicación científica. Eso obviamente ha venido cambiando y cada vez son mejores las fotografías que se tienen, pero eso se consiguió gracias a muchas técnicas tradicionales, en donde acá tenemos el acuario ambientado, pero sabemos que probablemente este ambiente de rocas y hojas no es el ambiente que de una u otra manera tiene este pez en su estado natural. Y cuando se hacían varias fotografías de varias especies, todas las especies quedan con el mismo fondo, todas las especies en el fondo, en las rocas, etcétera. Entonces, se utilizaron muchas formas de fotografía en acuario, utilizando fuentes de luz continua, en donde se ponía una cámara, una fuente de luz y un fondo que podría ser, por ejemplo, negro. Acá también variando un poco la distancia que hay desde el acuario hacia el fondo, y todo esto se comenzó a mejorar. Se fueron haciendo mejoras particulares, se fotografiaba con luz solar, se fotografiaba con lámparas, y se utilizaba una lámina intermedia que permitía fijar el pez y tenerlo estático. Sin embargo, eran peces anestesiados o peces recién sacrificados. Incluso se diseñaron acuarios con una lámina que de una u otra manera permitía mantener el pez a flote, pero igual el pez quedaba apretado al vidrio, y esto generaba imágenes que tal vez no eran tan apropiadas. Y implicaba mucho tiempo, es decir, dependíamos de la luz solar. No se podían hacer fotografías de noche o en escasa luz. Por lo tanto, se comenzaron a utilizar flashes, y las luces externas como flashes permitían dar un poco más de dinamismo a la fotografía, en el sentido de que podía fotografiarse a cualquier hora del día. Pero persistían muchos problemas a la hora de mantener el pez de manera estática o hacer que el pez se viera de una forma más natural, y se utilizaban peces anestesiados o peces muertos. Los flashes fueron cambiando
y las posiciones de la luz se fueron acomodando para que la fotografía cada vez fuera mejor. Muchas de estos esquemas que estoy mostrando acá hacen parte de los esquemas de fotografía que utilicé durante los últimos 18 años haciendo muchas pruebas en peces. Pero tal vez el mayor problema que tenía la fotografía de peces es que cuando no se utilizaban acuarios ambientados, el pez o muchos peces que son de tipo siluriforme, que tienden a irse al fondo, pues no se mantienen a flote, no se mantienen nadando, van al fondo. Entonces, hacer las fotografías en el fondo suponía un problema si estábamos trabajando con especies vivas. Y muchas aproximaciones comenzaron a trabajarse utilizando fondos claros, utilizando fondos azules, utilizando fondos negros, e incluso utilizando cajas de luz, que como ahora voy a mostrar, hacen parte de la extrapolación de la fotografía comercial de producto a la fotografía de organismos, a lo cual se le llamó fotografía de estudio en campo. Sin embargo, este tipo de iluminación no es eficiente para peces que tienen escamas que son hialinas o que tienen aletas que son hialinas o transparentes. Y probablemente los resultados no son buenos con fondos negros. Funciona con fondos blancos y si yo quisiera hacer fondos blancos y fondos negros en un mismo pez, el cambio entre fondo blanco y fondo negro podría suponer una dificultad grande. De manera que la fotografía de estudio en campo se desarrolló a partir de la fotografía de producto. Y los pioneros de este tipo de fotografía fueron Susan Middleton y David Lischweiger, con una gran influencia del fotógrafo de retrato Richard Avedon. Esto fue muy importante porque constituyó una manera diferente de comenzar a hacer fotografías de organismos utilizando fondos homogéneos, fondos blancos y fondos negros. Esto ocurrió ya hace bastante tiempo, en 1988, y se publicaron algunos libros que hoy en día son muy importantes y que se consideran libros que son unos hitos en la fotografía en estudio. Podemos ver algunos de los resultados, la manera en cómo trabajaban en 1988 Susan Middleton y David Lischweiger, pero esto suponía muchos retos. ¿Por qué? Porque se utilizaban unos equipos muy grandes, equipos muy pesados, y obviamente era difícil trabajar. De hecho, David Lischweiger presentó muchas publicaciones posteriormente relacionadas con tratar de documentar la fotografía en un pie cúbico, la diversidad en un pie cúbico y cómo esa diversidad era importante en muchos lugares, por ejemplo, en los arrecifes de coral. También fue muy importante los aportes que hizo James Baylock con este libro, Survivors, en donde se hicieron fotografías de retrato de diferentes animales utilizando fondos negros y fondos blancos. Ahora bien, tal vez uno de las cosas importantes que ocurrió en la fotografía de estudio en campo fue el hecho de que Neal Benvier y Clay Bolt fundaran Meet Your Neighbors, un proyecto que básicamente era una iniciativa que trataba de fotografiar o registrar la fotografía que había muy cerca de casa. Con el fin de generar conciencia acerca de la diversidad que tenemos muy cerca de nosotros, que es posible que sea poco valorada, y en donde si nos interesamos por los organismos que están cerca de casa, es posible que nos preocupemos por problemas mucho más grandes a nivel ambiental. Este proyecto fue muy interesante. De hecho, Neal Benvier trabajó con Susan Middleton y él se vio muy interesado, y en 2009 fundaron Meet Your Neighbors. También, de manera casi que al mismo tiempo, es el fotógrafo Joel Sartore de National Geographic estableció PhotoArc, que es un proyecto a nivel mundial que tiene un objetivo principal y es
crear retratos de diferentes especies que están a punto de desaparecer, es decir, que están en peligro. Normalmente son retratos conseguidos de especies que se encuentran en zoológicos o en centros de recuperación de fauna. Y acá el concepto es muy sencillo. El concepto es posible que si yo utilizo fondos negros o fondos blancos, el espectador se centre solamente en el organismo. Y ahí uno podría balancear esta situación en donde hay algunas especies que son más carismáticas que otras, simplemente por el grupo al cual pertenecen, por ejemplo, mamíferos e insectos. Si yo hago fotografías con fondos negros o con fondos blancos, esta situación se puede equilibrar. Y la fotografía de estudio en campo fue cobrando un gran interés y una gran popularidad, y hoy en día encontramos muchas publicaciones que utilizan este tipo de fotografía y que tienen un gran impacto para la comunidad científica y para la comunidad en general. De manera que la fotografía de estudio en campo fue importante, pero mantenía ciertas dificultades para hacerla en peces. Particularmente cuando se hacía en áreas remotas, es decir, tener montajes como el que mostraba, como el que muestro ahora, es válido para hacerlo cerca de casa, con flashes de estudio y utilizando varios dispositivos. Pero cuando se hace en lugares remotos, es mucho más complicado. El tamaño de los peces, como les decía, es un problema. Lugares donde hay gran diversidad, es posible que funcione en lugares donde la diversidad es poca y tenga que ser una, dos o tres fotos de peces. Pero si vamos al Orinoco, Amazonas, donde en un solo caño puedo tener 60 o puedo tener 100 especies, la situación se complica. Igualmente, la fuente de luz. Yo puedo utilizar una fuente de luz artificial, pero tiene que ser una fuente de luz artificial portable que yo pueda manejar. Y el fondo. Muchas veces algunos solamente hacen fotos en fondos negros y otros fotógrafos hacen solamente fotos en fondos blancos. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer fotos en fondos negros y fondos blancos? Vamos a verlo más adelante. Y también el tiempo que yo gasto para hacer la fotografía, que normalmente, como les decía, no la tenemos disponible. Por lo tanto, desde 2003 comenzamos con una gran cantidad de experiencias trabajando con fototanques y después de muchas experiencias, muchas limitaciones, limitaciones técnicas, limitaciones económicas que normalmente tenemos en países como Colombia, logramos publicar en Zootaxa un método que nosotros denominamos Photofish para mostrar un protocolo estandarizado que permitiera hacer fotografías en fondo negro y en fondo blanco de peces vivos, incluso en movimiento. Y no solamente peces, también otros organismos acuáticos. De manera que nuestra evolución fue cambiando con el tiempo en virtud de cada una de las características que yo les hablaba, hasta obtener fotografías de esta naturaleza. Esta fotografía, de hecho, la conseguí hace unas 2 semanas en una expedición en el río Orinoco. Por lo tanto, a pesar de que la fotografía de estudio en campo ha sido muy importante para fotografiar en zoológicos, en centros de recuperación, para aportar a la educación y a la conservación, Photofish System se convirtió en una aproximación que permitía servir, era más o menos una intersección entre lo que es una aproximación científica y una aproximación estética. Es decir, hay muchos fotógrafos de naturaleza que se enfocan en la parte estética, pero no les interesa la parte científica. A nosotros nos interesaban ambas aproximaciones. La estética porque es la que de una u otra manera va a tener un impacto en una comunidad grande para tener impacto en términos de conservación, de concienciación, y la científica porque va a aportar para las publicaciones de muchos investigadores. De manera que el Photofish System fue importante para esto. Photofish System tiene una pequeña presentación que voy a mostrar ahora. Voy a dejar de presentar y voy a cambiar.
Ok. Entonces, este es un resumen de lo que es nuestro Photofish System para producir imágenes estandarizadas. Photofish System tiene básicamente tres componentes. El primero tiene que ver con un acuario ensamblable para fotografía, un sistema de luces y un sistema de soporte que ustedes acá en el artículo pueden encontrar con algunos costos y que realmente son costos relativamente bajos si comparamos con otros posibles sistemas. Y cada vez Photofish System ha venido evolucionando y con las nuevas, con la disponibilidad de nuevos equipos, lo hemos ido mejorando. En donde tenemos un sistema en donde se tiene un sistema para fotografías en fondo blanco y otro para fotografías en fondo negro, y en donde es relativamente fácil rotar las luces del flash, dejar un fondo blanco y poner el fondo negro y hacer fotografías alternas en fondo blanco y fondo negro. Incluso es posible hacer fotografías de noche porque se utiliza una lámpara para hacerlas. Entonces, es muy importante. Ahora, en el artículo ustedes van a encontrar, los que ya lo hayan revisado o quienes no lo conozcan, algunos detalles técnicos que son muy importantes para poder conseguir fondos blancos adecuados, como por ejemplo, el acuario debe estar a una distancia de 1 a 1.5 metros del fondo blanco para que esto funcione. Este es nuestro acuario y es un acuario realmente que se ha ido modificando, se ha ido mejorando con el tiempo. Es un acuario en plexiglas que no tiene la parte frontal, en donde la parte frontal es un vidrio, y es básicamente este acuario que tengo acá. Lo quiero mostrar para que ustedes tal vez tengan una idea un poco más clara. Este es un acuario, digamos que pequeño, que tiene toda la estructura, y tenemos varios tamaños. Ahora, para peces muy grandes, pues entonces hemos probado con acuarios mucho más grandes, de hasta 2 metros, en donde hemos logrado hacer algunas fotografías realmente interesantes de grandes bagres que se encuentran en ríos neotropicales y que nos permiten trabajar con ellos utilizando los diferentes esquemas de iluminación que hemos venido trabajando. En este caso, un Pseudoplatystoma magdaleniatum, uno de los bagres grandes que están en nuestras regiones. El resultado de esas fotografías de un pez que tenía aproximadamente 1.50 metros es este, un Pseudoplatystoma magdaleniatum. Y acá tenemos nuestro acuario, y tal vez la parte más importante del acuario y la innovación de este sistema fue el desarrollo de esta lámina. Una lámina curvada que permite que el pez se mantenga siempre a flote, es decir, no vaya al fondo del acuario. Y esto permitió hacer una multitud de fotografías, no solamente de peces tipo caraciformes, sino también tipo siluriformes, con todos los componentes. Obviamente acá unas pinzas que permiten sujetar un vidrio, el cual tiene un empaque que evita que el agua salga. Y aquí algunos de los componentes que de manera particular utilizo en Photofish System, que se han venido optimizando con el tiempo: los flashes, un disparador asociado a los flashes. Estos flashes hoy en día ya tienen pilas recargables que duran bastante tiempo, entonces son muy útiles. Un sistema de soporte o trípode que permite montar esta lámina en donde el acuario va soportado y facilita que pueda ser llevada a cualquier parte. Algunos brazos mágicos que permiten tener los flashes y soportar cada una de la iluminación. Además de otros aditamentos, como un limpiador de vidrio útil en campo, un sistema de medición para tener una escala de los peces, vidrio templado, que es mucho más resistente, láminas no reflectivas, entre otras. Y pueden haber unos accesorios adicionales que facilitan mucho las cosas. Es decir, incluso con Photofish System podemos hacer fotografías en soles muy fuertes o bajo lluvia, dependiendo claramente del viento, porque cuando se fotografía en mucho sol, el sol tiende a calentar los flashes. O cuando se fotografía en lluvia, se van a mojar los equipos. Entonces, disponemos
ya de un sistema que nos permite hacer fotografías bajo condiciones ambientales fuertes, obviamente una maleta apropiada para cargarla y filtros en dado caso de que no haya agua disponible y se requiera filtrar el agua que se está utilizando. Entonces, ¿cuánto demora en armar el Photofish System? De 10 a 15 minutos aproximadamente. Un Photofish System para acuarios de tamaño relativamente pequeño. Claro, cuando armamos el acuario para este bagre, obviamente el tiempo fue mucho mucho mayor, es decir, fue alrededor de 1 hora para hacer la fotografía de estos peces que son sumamente más grandes y en donde toca utilizar un set de luces un poco diferente. Pero igual es interesante porque nos permitía hacer fotografías de peces pequeños y de peces mucho más grandes. Y bueno, no se me olvida la cámara, claro, hoy en día tenemos diferentes tipos de cámaras. Es muy importante contar con una cámara reflex o una cámara de tipo mirrorless que tenga lentes intercambiables y que puede ser de diferentes tamaños del sensor, pero en donde yo recomiendo particularmente el sensor full frame que da una mejor calidad de imagen, tiene una mejor sensibilidad ISO, se comporta mucho mejor con fotografías que tienen ISOs altos. Entonces, es mucho más recomendable el full frame. Si no es posible cualquiera de los otros formatos podría funcionar perfectamente. El macro ideal, yo recomendaría el macro 60 milímetros, el macro 100 milímetros, pero si no es posible, podría ser un 100 milímetros o un 50 milímetros que son mucho más baratos en el mercado. Y ya cuando se comienza a hacer la fotografía, se establece el montaje en fondos blancos o fondos negros. Lo único que hay que hacer es rotar el flash para fondo blanco o para fondo negro y ajustar los ángulos o las posiciones para evitar reflejos indeseados en las escamas que normalmente se presentan dependiendo también de la dirección de la luz. Entonces, en el caso de los caraciformes, es muy importante tener ángulos de luz asociados a la parte, digamos que de la boca del pez para evitar estos reflejos indeseables. Y ya todos los detalles técnicos asociados a los parámetros van a depender mucho de la cámara un poco también, de los flashes utilizados, pero acá en nuestro artículo ponemos algunos de los datos que nosotros utilizamos en cuanto a las potencias de los flashes que utilizamos, tanto para fondos blancos como para fondos negros. Es decir, cambian un poco las potencias parciales, pero que se regulan directamente desde la cámara y en donde es posible hacer fotografías en cualquier lugar. Este Photofish System nos permitió una gran portabilidad, durabilidad, el acuario no se rompe fácilmente, es un acuario un poco más duro, el acrílico es más fuerte y solamente la parte frontal del acuario es la que va en vidrio, que es esta. Si el vidrio se rompe, es mucho más fácil cambiar el vidrio que cambiar el acuario, sobre todo en lugares que son bastante remotos. Fotografiar organismos vivos también, el hecho de que los peces no se vayan al fondo y además de que los peces puedan estar nadando, nos da la posibilidad de tener mucho más margen para tener diferentes tipos de fotografía. Y de una u otra manera, sobrepasamos la artificialidad que se creaba cuando se ambientaban los acuarios o cuando solamente se tomaban fotografías de peces muy quietos, que son muy útiles para la parte académica, sí, pero tal vez no llaman tanto la atención en un público amplio. Y la producción de fotos taxonómicamente informativas que se propuso en este artículo para poder tener protocolos estandarizados. Y estos peces en movimientos permiten mucho más generar espacios para poder hacer campañas de conservación. Y además, no solamente se fotografían peces, sino se fotografían anfibios, reptiles, insectos, pequeños macroinvertebrados. De hecho, nosotros tenemos un acuario muy pequeño solamente para fotografiar macroinvertebrados acuáticos. Y incluso se puede poner en diferentes lugares, acá en esta parte, en la parte trasera de un carro, e improvisar en una lancha, en un bote, es posible hacerlo. Acá tenemos la manera en la cual nosotros regularmente fotografiamos cerca de los ríos, en este caso un río que se encuentra acá en Colombia que se llama Río Cauca. Este río es uno de los principales afluentes del principal río
que atraviesa Colombia, que es el río Magdalena. Es un río de origen andino que desemboca en la región norte, en el Océano Atlántico, en la región norte de Colombia. Entonces, acá estamos haciendo fotografía. De hecho, estamos haciendo fotografía en pandemia, en donde pues requeríamos utilizar el cubrebocas. Y esencialmente esta es la forma en la cual nosotros hacemos la fotografía, que es muy particular. En este caso, haciendo fotografías de un grupo de peces andinos especializados que tienen modificaciones en su boca que se denominan astrolepus. Y estos son los resultados, es decir, son muchos los resultados que son interesantes para documentar peces muy pequeños, los peces en movimiento, el movimiento de la aleta anal, como se ve en estos gimnotiformes, detalles que son de importancia taxonómica en algunos peces que es posible capturar, como por ejemplo esta escama modificada en la base de la aleta caudal en el género Britannictis, el poder detectar la coloración y cada uno de los patrones en estos organismos, incluso en organismos que son muy translúcidos, dependiendo del sistema de iluminación que se utilice, es posible ver órganos internos asociados a la característica de esta técnica. Entonces es muy, muy importante para observar incluso huesos o para observar dientes que relevan algunos rasgos taxonómicos importantes de estos organismos. Cuando se hacen detalles, por ejemplo, es posible detectar algunos poros sensoriales, por ejemplo, en estos gimnotiformes, establecer muchos detalles que nos permite el sistema. Y la gran ventaja que tiene el sistema es que podemos hacer fotografías fondo blanco y fondo negro de manera casi que sincrónica. Incluso cuando el pez no se mueve tanto, es posible tener casi que la misma fotografía. Cualquiera podría decir, no, yo quito el fondo negro y pongo fondo blanco, pero todos sabemos que el proceso de edición es artificial. Entonces, ¿qué permite esto? Permite que en fondo blanco, por ejemplo, algunos cromatóforos se resalten mucho más que, por ejemplo, en fondo negro. En fondo negro no los veo. Fondo negro posiblemente la fotografía puede llegar a ser incluso más atractiva. Hay una mayor saturación de colores, pero en fondo blanco se pueden ver otros rasgos o características que en fondo negro no se verían. Entonces la recomendación y el desarrollo de Photofish va enfocado a tener fondos negros y fondos blancos para tener una mayor disposición de descripción del pez. Y obviamente la generación de los tips o fotografías taxonómicamente informativas, haciendo fotografías de un pez donde es posible tener detalle de cada una de las partes, incluso del pez nadando, no solamente el pez quieto para efectos de la publicación. Entonces esto brinda un gran dinamismo para la fotografía, lo que nos ha permitido hacer fotografías de todos los tipos de peces, con las diferentes variantes, que pueden ser mucho más llamativas, con el fondo del agua, mostrando las variaciones en la forma de la boca, o el pez nadando para mirar cada una de las características que tiene, fondos blancos, fondos negros, haciendo grupos de peces con el agua. Estas fotografías son mucho más llamativas para un público amplio. No tanto así para taxonomía, pero sí para un público amplio, para campañas de conservación, por ejemplo, que pueden tener un mayor impacto. Y no solamente para la conservación, sino también para soportar nuestras publicaciones. Entonces, hace poco nosotros publicamos un artículo sobre delimitación de especies en Astrolepus precisamente, y fue muy importante contar con fotografías en campo de las especies para poder tener un entendimiento de especies que muchas veces llegan a ser crípticas o especies que son complejas desde el punto de vista morfológico y que es necesario utilizar herramientas moleculares. O también ayudan a mejorar la parte visual de nuestros árboles, por ejemplo, en trabajos de filogenia, que permiten de una otra manera hacer más llamativas estas figuras en nuestras publicaciones. Y ver los detalles que son de importancia taxonómica para varios grupos, ver número de dientes, la forma de los dientes, el número de radios en las aletas, etcétera, que son también muy importantes, e incluso fotografiar peces de los cuales no se tienen casi que registros de animales, incluso ni siquiera en
en museos. Acá tenemos un Emomaster y pues es una fotografía de vista ventral y vista dorsal, en donde tenemos claramente muchas de las estructuras que tienen estos peces. Y además para todas las láminas de libros, afiches, páginas web, etcétera, que ha permitido generar una gran cantidad de información asociada, entre ellas el catfish. Y es lo último de lo cual les quiero hablar, que es este proyecto, que es el catálogo visual de peces de agua dulce en Colombia, y que no solamente lo queremos restringir a Colombia, es decir, a futuro estamos pensando y queremos también trabajar con peces de otros países, si tenemos la posibilidad, pero lo hemos restringido a Colombia. Es un proyecto que nace desde la Universidad de Ibagué, junto con otra gran cantidad de instituciones colaboradoras, y que pues nace en virtud de la necesidad que hay hoy en día en términos de conservación. Hay más de 126.000 especies animales que viven en ecosistemas de agua dulce, y al menos 18.000 o aproximadamente 18.000 son especies de agua dulce, de peces de agua dulce. Por lo tanto, si uno revisa los datos, es un grupo que está desapareciendo a una tasa 4 a 6 veces mayor que otros grupos terrestres. Y Colombia no es la excepción, y esto se debe a que los ecosistemas de agua dulce están estrechamente vinculados a la actividad del hombre. La industria, la agricultura, la minería se concentran a lo largo de los cursos de agua, y tarde o temprano todos nuestros desechos van a parar a cualquier río, cualquier quebrada, si es que la quebrada no ha desaparecido. Entonces son un grupo que tiene una urgencia en cuanto a conservación, y a pesar de la importancia económica que representan los peces, y de la dependencia que tenemos sobre ellos, es un grupo al cual no se le ha prestado tanta atención como a otros. Afortunadamente están estos espacios como los creados aquí, que son maravillosos, que permiten hacer una difusión acerca de estos grupos. Y obviamente tenemos muchos, como ocurre en todo el mundo, muchas problemáticas en Colombia, grandes presiones humanas, contaminación, sobrepesca, minería. La minería ha tenido un impacto muy grande, la deforestación asociado a cultivos ilícitos y la problemática social que tiene el país. Entonces, esto de una u otra manera es un problema grande, pero la única opción que nos queda es trabajar por los peces. Colombia, como ustedes saben, es un país megadiverso. De hecho, ocupamos el segundo lugar en cuanto a peces de agua dulce. Tenemos 1.612 especies de agua dulce. Solamente estamos superados por las aves, en donde ustedes saben que somos el país más diverso en aves, con alrededor de 2.000 especies. Pero de estas especies de peces de agua dulce, 403 son endémicas, 138 son de importancia para consumo humano, 383 se utilizan como ornamentales, y al menos 108 de ellas son migratorias. Entonces, ¿qué es el proyecto Catfish? El proyecto Catfish tiene como objetivo presentar un recurso en línea interactivo que permita a especialistas y al público en general conocer y estudiar la riqueza íctica del país. Pretende generar un espacio de confluencia para entidades y personas que deseen contribuir al estudio y conservación de estos ecosistemas dulceacuícolas. Este esfuerzo lleva varios años, generando una gran cantidad de información que es científica y visual, y ha aportado una gran cantidad de material visual con fines académicos, con fines de conservación. Hemos estado trabajando con colegios, con escuelas, para poder concientizar a las personas y que las personas conozcan de otra manera los peces, diferentes a como regularmente se les muestra en un plato de comida. Sin embargo, claramente hemos tenido un impacto grande. Nosotros presentamos el Catfish el año pasado, pero ese impacto del coronavirus tuvo una fuerte crisis en nuestras universidades, creo que en todas las universidades del mundo, y los recursos no permitieron que tuviésemos la oportunidad de ir un poco más allá. Ustedes pueden visitar esta página que tiene el Catfish, la cual voy a presentar en estos momentos de manera muy rápida. Bueno, creo que no la tengo acá, pero es posible, voy a tratar de revisarla, a ver si la tenemos.
Y como ustedes se pueden dar cuenta, es una página, no está aún en inglés, está en español, y es la presentación de lo que fue el Catfish, de cuál es la importancia del proyecto. Hemos generado alrededor de, ya vamos para las 20.000 fotografías de aproximadamente 400 o 500 especies, es decir, vamos aproximadamente en un tercio de las especies de Colombia fotografiadas. Todavía nos queda mucho trabajo por realizar y la idea es que se convierta en un mecanismo de consulta obligado para especies de peces neotropicales. Acá tenemos varios módulos importantes que estamos trabajando, incluyendo de conservación, educación, trabajando con niños también en todo el tema de educación y cultura. Y la idea es que el catálogo pueda establecerse con una base de datos de búsqueda que permite en determinado momento hacer búsquedas por orden, por familia, por cuenca, por río, por localidad. Y acá están los datos que tenemos. Esta es una tabla preliminar de las especies que hemos fotografiado y la idea es poder tener un buscador de especies. Lastimosamente, como les decía, la pandemia generó una gran problemática para nosotros porque quitó muchos recursos y no hemos podido hacer la implementación de la segunda fase, que es subir toda esta información a Internet con los metadatos asociados para que quede disponible para el público en general, pero pueden ustedes visitar esta página acá. Así que, pues, también estamos procurando buscar alianzas, buscar partners, sponsors, que de una u otra manera permitan darle viabilidad a este proyecto a través de donaciones. Somos conscientes de que el trabajo somos muy pocas personas trabajando en esto, pero tenemos la posibilidad de que el mundo conozca acerca de las especies de Colombia y tal vez extender el Catfish, el proyecto Catfish, a otros lugares del mundo. ¿Cuáles son las implementaciones futuras que tenemos pensados? Notificaciones, incluir notificaciones y videos. Estamos haciendo fotografías de ictioplancton vivo y estamos haciendo un registro ya también de peces bajo el agua, haciendo fotografía subacuática. Que la página pueda tener herramientas de comparación de especies, dado que fotografiamos una especie y tenemos fotografías de especies en diferentes lugares con variaciones morfológicas o variaciones de color. Que las personas puedan generar guías virtuales automáticas desde la página, como guías taxonómicas que puedan servir el campo, o incluso con esta gran base de datos podríamos tal vez pensar en tener una aplicación para celular que nos permita generar cierto tipo de fotoidentificación, no a nivel de especie claramente, pero sí a nivel de género, a nivel de familia, y que la gente de una u otra manera vaya reconociendo, las personas vayan reconociendo, digamos que estas especies. Como conclusiones que tenemos, si ustedes se dan cuenta, es muy importante en la fotografía de peces de agua dulce contar con un sistema adecuado de fotografía, que es el acuario, un sistema de iluminación apropiado y que puede llegar a ser muy barato, puede llegar a no ser tan costoso. La fotografía de peces de agua dulce supone varios retos, pero esta experiencia acumulada que nosotros hemos querido compartir a través de este artículo nos lleva a pensar que cada vez más gente está utilizando el sistema para poder hacer sus fotografías. Para nosotros es muy importante compartir el conocimiento. Lastimosamente en el gremio, tanto de los fotógrafos, muchas veces no se comparten los trucos, las experiencias, sobre todo de cómo se hacen estas fotografías. Nosotros hemos querido compartirlas y las hemos querido compartir para un público amplio. Así que es muy interesante y creo que países diversos con bajos recursos como el nuestro tienen la necesidad de hacer el registro de especies. Hay muchas especies que desconocemos. Les puedo decir que en mi última salida de campo, al menos 2 especies nuevas creemos que tenemos para describir. Cada vez encontramos nuevas especies y la tasa de descripción de nuevas especies en Colombia, por ejemplo, o en países megadiversos, es grande. Pero es posible que las presiones humanas
hagan que muchas de las especies que no conocemos por la ciencia tal vez se extingan antes de tiempo. Entonces, necesitamos con la fotografía ayudar a la descripción de las nuevas especies, a poder establecer cada una de las características de esos organismos que sirvan para los científicos, pero también para conservar, tener imágenes para un público amplio, para que vean los peces de otra forma, de otra manera. No sé cómo sea en India o en los países de su origen, pero acá en Colombia las personas no conocen sus peces y eso obviamente es un aspecto muy relevante. Yo quiero agradecer infinitamente a la Universidad de Ibagué, al programa de ciencias de biología ambiental, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, a todo el equipo del CATFISH, agradecimientos a los profesores Biju y Raghib, muy agradecido por la invitación. Espero mi español no haya sido un problema para poder transmitir el mensaje que quería hacer en esta mañana en Colombia y en esta noche en India. Muchas gracias. Thank you very much.